Pues primero Dios, chicas, es nuestra última clase de nuestro libro de integridad y sabiduría. Espero terminar la conclusión y que cada uno comparta lo que más les impactó. A todo el libro nos impactó, pero algo corto, conciso y al grano, ¿ok? Espero que lo hayan escrito. No era necesario mandármelo, era para que lo tuvieras escrito en tu casita. Algunos ya me lo mandaron, pero no era para eso. Pero muy bien si lo hiciste. Vamos a orar con Chuy y a darle duro. Chuy, tienes que quitar el micrófono. Dios te escucha, pero nosotros no. Ok, perdón. Padre amoroso, te damos tantas gracias en esta noche porque nos has permitido llegar a la casi culminación de este libro tan maravilloso, Señor, que tú has inspirado a través de nuestro hermano Núñez. Gracias, Señor, por toda la enseñanza, por toda la guía, por todo lo que nos permitiste aprender por medio de él. Sabemos que todo lo que viene de ti, Señor, es maravilloso, es para nuestra edificación. Te damos la gloria, Señor, porque solamente tú eres merecedor de ella. Y te suplicamos que ahora que hemos reflexionado en todas estas enseñanzas, Señor, nos permitas retomarlas en el sentido de si hay algo que tal vez no lo tengamos muy presente por el tiempo transcurrido, lo releamos, ¿verdad? Lo volvamos a leer y tengamos pues presente cada enseñanza que en cada tema hay. Ayúdanos para llevarlo ahora en obra, Señor, que no nada más se quede en nuestro conocimiento. Te damos la gloria, Señor, y te pedimos como cada miércoles que nos abras el entendimiento, Señor, y que nos permitas estar atentas y aprender lo que tú hoy nos quieres enseñar. Gracias te damos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Pues abren su libro al página 317, la conclusión, y vamos a empezar a leer con Maru, que fue la primera. Hay que quitar el micrófono, Maru. La conclusión. Hasta aquí es mucha la enseñanza que hemos cubierto con relación a lo que significa vivir en integridad y sabiduría. Ambos temas tienen una importancia monumental, no solo para la vida personal, sino también para la estabilidad de toda la sociedad. Como bien dijimos en el primer capítulo de este libro, la integridad parece ser en nuestros días un valor en extinción. Estamos tan acostumbrados a la mentira, al fraude, a la inmoralidad globalizada, que ya no son muy pocos los que se avergüenzan o ruborizan ante la presencia del pecado evidente en sus vidas y en las vidas de los demás. Es como si vivir sin carácter íntegro fuera la norma para los ciudadanos del mundo de hoy. Hemos escuchado tanto como la salvación es por gracia y no por obras, y cuán invisibles son las obras de la carne que hemos desarrollado todo un vocabulario para afirmar esta teología bíblica y al mismo tiempo sentirnos cómodos con nuestros estilos pecaminosos de conducta. En medio de esa teología, nosotros parecemos olvidar que la Biblia nos llama a hacer buenas obras y a vivir piadosamente. Qué gran primer párrafo para la conclusión, ¿verdad? Ahí subrayé, um, estamos viendo integridad y sabiduría para la vida personal, subrayé, y también toda la sociedad. Tristemente, puse una cara triste al lado de que estamos tan acostumbrados a la mentira, al fraude. Hoy en la mañana recibí un correo de una amiga de 90 años que vive en Arizona, preguntándome si yo compraba en Amazon, porque no aceptaban su tarjeta de crédito y quería regalar una tarjeta de regalo para su sobrina por su cumpleaños y si yo pudiera hacerle el favor. Y pensé, pues pobre, tiene 90 años, algo le pasó, la conozco, es muy linda y claro, con mucho gusto, pero algo me paró. Y dije, le voy a hablar por teléfono y verificarlo.
Siempre hagan eso, chicas. No lo hizo ella, era fraude. Querían sacar dinero. Entonces, escribí el plan de salvación en el email a esa persona que supo entrar en su correo con su contraseña. Le escribí el plan de salvación, bloqueé su correo y le dije a mi amiga que cambiara su contraseña. Estamos acostumbrados a la mentira, al fraude, a la inmoralidad globalizada, ¿no? Es el contar de todos los días. Y luego abajo dice, y sentirnos cómodos con nuestros estilos pecaminosos. Vamos a la iglesia, pero en casa seguimos con nuestros estilos pecaminosos. Erika tiene un testimonio que me dio en el día, me escribió. Es un estilo cómodo de pecado que a lo mejor tú también lo haces o lo hacías y este libro te paró en seco para que no lo hagas. Eso habla de que Dios está trabajando en nosotros. Y al final dice, la Biblia nos llama a hacer buenas obras y a vivir piadosamente. No podemos seguir siendo iguales, y menos después de leer este libro poderoso. Vamos a seguir leyendo. También, ah, qué fácil, la mentira. A lo mejor estás manejando y no traes tu licencia y alguien va contigo y tú chocas. ¿Y qué haces? El amigo trae su licencia y mienten para que el seguro pague el choque. Eso no es ser íntegra, chicas. Es lo mismo. Alguien quería conectarse, está en su trabajo y está trabajando y quería conectarse y decir, estoy oyendo la clase. ¿Tú puedes oír la clase y estar trabajando? No. Y le dije, mejor haz tu trabajo, sé íntegra. No puedes hacer las dos cosas, es imposible. Y mejor lo escuchas después y me mandas el resumen, ¿no? Todo eso habla de ser íntegras. Si no, decimos, ay, no importa, así puedo estar 50 aquí, 50 allá. No, no se honra a Dios. Siguiente, Rosita. Ya. Dice así, Elenita, no hay dudas de que nosotros dependemos totalmente de la gracia de Dios para caminar en integridad de corazón, pero es igualmente claro en la historia bíblica y en la historia de la iglesia que algunos personajes que contaban con el poder y la gracia de Dios no hicieron el mejor uso de los medios de gracia y arruinaron sus vidas o su testimonio. Otros, sin embargo, supieron honrar lo que Dios había hecho en sus vidas y caminaron con prudencia e integridad delante de su Dios. Aún entre los hombres de Dios tenemos que distinguir el caminar de un José y el testimonio de vida de un David cuando estuvieron frente al mismo tipo de tentación. La esposa de Potifar no pudo seducir a José. Génesis 39. David no pudo dominarse a sí mismo al ver accidentalmente a Betsabé, la esposa de Urías. Algo similar podemos decir del testimonio de Abraham y el testimonio de Lot, su sobrino, ante la tentación de la repartición de tierras y la extensión de sus territorios. Uh-huh. Y eso nos lleva terminando el página 317 hasta el 318, ¿no? ¿Qué gran ejemplo da ahí? Subraya en ese último párrafo de la página 317, no hay dudas de que nosotros dependemos totalmente de la gracia de Dios para caminar en integridad de corazón. Si no hacemos caso al Espíritu Santo hablándonos, moviéndonos, pecamos. O somos engañadas y caemos en fraude. Hay que estar conectados al Señor, ¿no? Y como habla de esos ejemplos, personajes que contaban con el poder y la gracia de Dios y no hicieron el mejor uso de los medios de gracia
y algunos arruinaron sus vidas o su testimonio. Y otros, todo eso subrayé, sin embargo, supieron honrar lo que Dios había hecho en sus vidas y caminaron con prudencia en integridad delante de su Dios. Y ahí vemos el ejemplo de José. Él no fue seducible. Y Ujú, David, por error, vio a Betsabé y cayó. sí. Así es que nosotros también podemos. Esos ejemplos me impactaron. Ujú. Vamos a seguir leyendo con Amud. Dice, la integridad es un valor que muchos admiran y desean, pero que pocos están dispuestos a pagar el precio para cultivar. ¿Qué pasó? Se apagó la computadora. Oh, no. Ok, entonces, ¿quieres que Michelle lea? Sí, por favor. Ok, Michelle, ¿puedes seguir leyendo? La integridad es un valor que muchos admiran y desean, pero que pocos están dispuestos a pagar el precio para cultivar. Como mencionamos en sesiones anteriores, si hacemos una encuesta en la sociedad y preguntamos si las personas quisieran elegir un presidente con o sin integridad, no hay duda de que todos o una gran mayoría responderán en favor de la integridad. Sin embargo, las mismas personas que responden de esa manera con frecuencia no viven para honrar esa virtud que ellos quisieran ver en un gobernante que sea elegido para regir los destinos de la nación. Vivimos de manera incongruente. Y vamos a subrayar la primera frase que leyeron varias veces, era muy importante. La integridad es un valor que muchos admiran y desean, pero pocos están dispuestos a pagar el precio para cultivar. Sí, que el presidente sea íntegro, pero pues yo no. No, que mi maestra sea íntegra, pero yo alumna no. Y ahí abajo dice, no viven para honrar esa virtud. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Quieres algo, pero que tú después no lo vives. Se llama hipocresía. Escriben al lado ahí hipocresía. Eso es lo que es. Vivimos de manera incongruente. Es otra forma para decir hipocresía. Quiero que el presidente se íntegro, pero yo no. Y la verdad estoy viendo, y no entiendo muchas cosas de política, pero en mi país el juicio con Trump, si tuvo una relación ilícita con otra artista o no. Yo me acuerdo hace años Clinton tuvo su relación con otras mujeres y lo pasaron por alto. Pues todos lo hacen. No, por eso yo digo, hay algo más allá, no es nada más eso, ¿no? La mayoría de la gente comete adulterio, tienen relaciones con uno y con otro. Quieren integridad desde lo más arriba, pero ellos no quieren vivirlo. Vamos a continuar ahora. Mew, ¿ya se prendió la compu? Ya estoy. Ok, vamos a leer Dice, los creyentes. los creyentes del primer siglo vivieron bajo presión para que comprometieran su integridad al tener que doblegar ante las exigencias del César. Muchos perdieron sus vidas por no querer afirmar que el César era Dios. En los gobiernos democráticos del presente no vemos ese tipo de presión. Sin embargo, el creyente hoy día sí se encuentra bajo una presión social con una minoría que ha logrado acaparar el control de los medios de comunicación. Es esa minoría que está tratando de imponer su agenda, contribuyendo al cambio de las leyes, y con el cambio de las leyes han comenzado a forzar al creyente a comprometer sus valores. Pero tenemos que recordar que nuestro compromiso es primero con Dios y que por tanto no podemos ceder a la presión, aun si esto nos costara la vida. Hasta Me el siguiente párrafo. Ups, no, Ya algo no. le pasa a mi compu. Ok, voy a terminarlo.
Pero para vivir de esa manera necesitamos primero una conciencia informada con los valores bíblicos y una fortaleza de carácter dada por Dios para vivir como Él ordena. Muy importante, subrayen ese último. Subrayen, pero tenemos que recordar que nuestro compromiso es primero con Dios. No podemos ceder a la presión. Necesitamos primero una conciencia informada con los valores bíblicos y una fortaleza de carácter dada por Dios para vivir como Él ordena. Si mi carácter es débil, cualquier influencia me va a tumbar, ¿no? Si mi carácter es cimentada fuertemente en Cristo, nadie me va a tumbar. Y puedo hablar en frente de las amigas en contra de lo que ellos están apoyando y no me voy a estar temblando ni tartamudeando ni nada. Y subrayé al principio de los primeros creyentes, muchos perdieron sus vidas por no querer afirmar que el César era Dios. Y nosotros no queremos hablar en contra de homosexualismo porque todos ya lo aceptan. Nosotros no queremos hablar en contra del aborto porque pues tú quién eres, ¿no? Y ellos perdieron sus vidas para hablar de lo que sabían claramente que Dios enseñaba. Muy importante esa última parte ahí. Nuestras vidas están cimentadas sobre valores bíblicos o la presión de mis amistades, de los que trabajan conmigo, de la familia, todo eso me inclina a hacer lo que no agrada a Dios. Continuemos con Martita. No puedes leer porque no tienes tu libro. Ok. Gaby Cárdenas. Y ya estás en casa. Sí, ya. Como mencionamos más arriba, el don de la gracia de Dios es fundamental para el caminar correctamente. Dios pone su gracia a disposición de todos sus hijos y sin embargo no todos caminan de la misma manera. Vale la pena entonces preguntarnos, ¿qué hace la diferencia? Y creo que la respuesta es básicamente una, el carácter. Una vez que pasamos la gracia de Dios, que es lo que empodera al creyente para caminar debidamente con Dios, el carácter es lo que hace la diferencia entre un hijo de Dios y otro. ¿Continúo? Hasta el fin del párrafo. Ok, el carácter es esencia del individuo, es la consistencia de la vida que se observa entre lo que se dice y lo que se hace. Ok. ¿Qué hace la diferencia? Porque todos aquí somos creyentes y algunos obedecen más que otras. Porque uno puede llevar bolsitas de azúcar de un restaurante para que tengan en su casa y otras dicen, no, pues eso no me corresponde. ¿Por qué algunos pueden decir, no, me quedo con el cambio? Pues que a fin y a cabo se equivocaron ellos y otros dicen, no, me diste de más. ¿No? ¿Qué hace la diferencia? Aquí dice, subráyenlo, el carácter. Y después abajo, el carácter es lo que hace la diferencia entre un hijo de Dios y otro. Y en la otra página 319 es la consistencia de vida que se observa entre lo que se dice y lo que se hace. Mi sí es sí, mi no es no, o me pueden influenciar para cambiarme. Es el carácter. Vamos a continuar. Y es es como un gran repaso del libro y un autoexamen para cada una, ¿ok? Ruth. A lo largo de toda la historia bíblica, nosotros tenemos un llamado a desarrollar el carácter. De hecho, Dios reveló que el propósito número 1 para el cual fuimos elegidos fue precisamente para formar el carácter, o más precisamente, la imagen de Cristo en nosotros. El proceso de santificación tiene que ver con el desarrollo de un carácter justo. Como escuché decir recientemente a uno de nuestros teólogos contemporáneos, R.C. Sproul, la gente no parece tener interés en el desarrollo de un carácter justo.
El libro de Proverbios nos llama a cultivar la sabiduría con la intención de desarrollar un carácter que nos permita caminar en integridad de corazón. El libro de Eclesiastés refleja la vida de un hombre que perdió su norte y refleja debilidades de carácter inmensas hasta haber acumulado unas 1000 mujeres entre esposas y concubinas, todas para sí mismo. Estamos hablando de Salomón. Su gran sabiduría no fue suficiente como para desarrollar un carácter que complaciera a Dios. La sabiduría tiene que corresponderse con la revelación de Dios y luego tiene que ser aplicada a la vida humana. En la aplicación de esas verdades es donde vemos el desarrollo del carácter. Mucho ahí, ¿no? Subrayen ahí un llamado a desarrollar el carácter, ¿no? Eso es lo que Dios está haciendo. Nos está conformando, como dice, a la imagen de Cristo, Cristo en nosotros. Y el carácter es lo que lo logra, nos moldea para ser como Cristo. ¿Cristo se quedaría con el cambio de más? No. El otro día, yo soy la primera alumna, voy leyendo eso y Dios me pone a prueba. Salí de tu casa en la mañana para ir con los perros en el campo y veo una cama y una base de cama en el jardín de mis vecinos de la casa 2. Y yo sé que hay unos chavos que viven en la casa abandonada donde esa persona me estranguló hace 8 años, ¿no? Y sé que ellos no tienen camas, viven en lo que pueden, en el cemento duro, con cobijas. Y pensé, eso podría servirles. Ay, pero pues encontrarlos y nadie contesta celulares y me dijeron, no, que habían prometido la cama a los que trabajan aquí, pero que si no se lo llevaban al fin del día, estos chavos podían venir a recogerla. Me dijeron ya al fin del día, no, nadie vino, ellos pueden venir. Pero yo marcaba un celular, a otro celular, a todo, nadie contestaba. Y la verdad, al fin del día, yo no quería salir otra vez. Pero dije, Dios, tú me mandas a que debo de amar a mi prójimo. Yo sé que este cama puede servir. Yo tuve que hablarme yo sola a lo que era lo correcto delante de Dios, ¿no? Como tú tienes que hacer también. Y opté por ir en mi coche, ir atrás donde ellos viven y avisarles, mira, está esta cama, si vienen hoy se lo pueden llevar. Y gracias a Dios se lo llevaron, ¿no? Pero esa es parte de la tensión de hacer lo correcto y ser cómoda yo y no salir otra vez, ¿no? Así es que No, yo creo que ¿quién te pone a la prueba? De muchas maneras. Ujú. Así es que ahí subrayamos ahí la diferencia es ese carácter, lo que Dios está haciendo, ¿no? Que lo que digo, hago. Digo que soy cristiana, pues ¿qué hago? Eso me habló para levantarme, ir, decirles, ¿quería hacerlo? No, hubiera sido más cómodo para mí decir, pues les aviso el día siguiente cuando voy de todas maneras. Es la verdad, pero no pude. Dije, ¿qué si no tienen ya la cama y ellos lo necesitan? Ujú. Dios está conformándonos a la imagen de Cristo. El proceso de santificación tiene que ver con el desarrollo de un carácter justo, ¿no? Y luego nos habla de ese hombre más sabio en todo el mundo que perdió su norte, Salomón. Me impacta eso. ¿Cómo pudo ser el hombre más sabio del mundo y luego acumular tantas mujeres y pecar? Su sabiduría no le sirvió porque no lo aplicó a su propia vida. Él tenía sabiduría para aconsejar a mucha gente, pero no lo usó para su propia vida. Y subrayé la última ahí. Su gran sabiduría no fue suficiente como para desarrollar un carácter que complaciera a Dios. Subrayenlo. La sabiduría tiene que corresponderse con la revelación de Dios y luego tiene que ser aplicado a la vida humana. De nada sirve que yo tenga
los años en Cristo y yo no me esfuerzo para ir a decir a un vecino, hay una cama que te puede servir. De nada sirve toda mi preparación. Y en la aplicación de esas verdades es donde vemos el desarrollo del carácter. Mi sí es sí, vivo lo que digo o prefiero mi comodidad. Te digo, me habló mucho. Vamos a seguir leyendo. ¿Ale? Ah, no, ya. A ver, Ale. Y es que ya me cambiaron mis cuadros. No sé cómo hicieron eso, pero lo hicieron. ¿Leo? Sí. Adelante, Ale. Nosotros nacemos con un temperamento dado por Dios a través de nuestros genes, pero el carácter es algo que necesita ser cultivado a lo largo de los años. Con cada elección que hacemos de una u otra manera, estamos eligiendo cultivar un carácter. Esto es cierto aún del lugar donde decidimos vivir, como lo vemos en la familia de Lot, cuando éste decidió mover sus carpas a un lugar cerca de Sodoma y se estableció entre las ciudades de la llanura, mientras que Abraham se estableció en Hebrón. Cuando el Señor destruyó a Sodoma, las hijas de Lot embriagaron a su padre para tener relaciones con él y quedar embarazadas. ¿Dónde aprendieron estas hijas de Lot a hacer algo como esto? En la vecindad de Sodoma. Como dijimos, aún el lugar donde vivimos ejerce una influencia sobre el desarrollo de nuestro carácter. Las compañías que elegimos, las películas que vemos, los libros que leemos, el lugar a donde enviamos a educar a nuestros hijos, todos estos factores terminan formando el carácter nuestro y el de nuestros hijos. Nosotros podemos escoger nuestro pecado, pero Dios escoge las consecuencias. Es impresionante la falta de interés en los individuos por cultivar su carácter o por cultivar una vida de intimidad con Dios. El hombre de hoy, y muchas veces aún el cristiano, sigue buscando las 5 grandes P del síndrome del éxito: prosperidad, posición, poder, prestigio, placer. Y en la búsqueda se pierde y arruina su carácter. Olvidamos la historia bíblica y la secular y volvemos a repetir los mismos errores. No te digo, Él no se queda en nada. Nos da por todos lados y es bueno porque queremos ser como Cristo, como Él quiere que seamos. Entonces, en ese párrafo, en la página 319, subrayan, el carácter es la segundo renglón. El carácter es algo que necesita ser cultivado a lo largo de los años. No es que ya lo logré. A lo mejor hoy lo logré de ir a decirles de la cama y otro día me gana la flojera. No sé, pero me esfuerzo, ¿no? Y al final en abajo dice, en la vecindad de Sodoma, ¿no? Donde aprendieron las hijas de Lot de hacer lo que hicieron, donde vivieron. Por eso nos advierte aquí, aún el lugar donde vivimos ejerce una influencia sobre el desarrollo de nuestro carácter. Si tú te vas a vivir en un lugar sin ver si hay una buena iglesia antes, vas a tener las consecuencias. Las compañías que elegimos. Siempre les digo, chicas, tu mejor amiga, tus mejores amigas deben de ser mujeres que aman a Dios. No que no tengas amigas en conversas, pero si tu mejor amiga es una amiga que no ama a Dios, eso habla de falta de carácter en ti, porque necesitamos tener amigas cristianas en nuestras vidas en primer lugar, para tener la influencia con otras. ¿Qué tiene que ver la luz con tinieblas? Tú puedes orar con una amiga pagana, tú puedes compartir lo que escuchas de Jesús, le puedes pedir un consejo bíblico. No. Por eso las amistades, las compañías que elegimos, las películas que vemos, basura entra, basura sale.
los libros que leemos. Por eso me gusta elegir buenos libros para que tengamos ese hábito de lectura de buenos libros cristianos para impactar nuestras vidas. El lugar donde enviamos a educar nuestros hijos, muy importante, porque si es un lugar donde les están sembrando cosas del mundo, de dos papás, dos mamás, transgenerismo, esta vida es todo lo que tienes, vive con todo lo que quieres, no, pues no. Todos esos factores entonces terminan formando a cada uno y nuestro carácter. En la página 320 subrayan, nosotros podemos escoger nuestro pecado, pero no podemos escoger la consecuencia. Eso es lo que Dios decide hacer. Y así como menciona el autor, la falta de interés de la gente, aún en la iglesia, de formar su carácter, de cultivar una vida de intimidad con Dios. Amo vivir sola, porque platico con Dios todo el día. Es padre, ¿no? A veces no puedes porque hay otra gente ahí, pero también puedes en tu alma cultivar esa amistad con Él. Y me impactó como dice de los grandes 5P del síndrome del éxito, ¿no? Prosperidad, es lo que quiero hacer dinero, posición, que la gente me diga licenciada Elena. No, gracias, soy pecadora Elena, ¿no? Pero algunos quieren que tú llamas su título. Yo soy antitítulos, porque todos somos iguales delante de Dios. Poder, prestigio, placer. Todo eso buscan y ¿qué sucede? Arruinan su carácter. Adelante, Delia. Y si alguien quiere agregar algo, Martita, mira, justo estaba diciendo eso y Martita, cruzamos nuestras frecuencias, Martita. Ok, Elenita, sí tengo mi libro. Yo hablaba del libro nuevo. Oh, del libro nuevo. Sí. Es tu libro. Ok, en un momento leerás, ok. Sí, sí, muchas gracias. Entendí mal, perdón. Algunas de las enseñanzas resumidas aquí en esta conclusión fueron las que nos motivaron a escribir este libro como una contribución al creyente de nuestros días para que podamos decir como el apóstol Pablo, dice podemos decir como el apóstol Pablo, he aquí. He peleado la buena batalla. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera. He guardado la fe. No podemos olvidar que en la vida cristiana lo importante no es solamente comenzar bien, sino terminar bien. Y por eso puse y subrayé ese último. No es nada más que empieces bien, hay que terminar bien, ¿no? Es importante. Se hace inservibles porque no terminan bien, bajan la guardia y no, tenemos que terminar bien también. Martita, ¿quieres seguir leyendo? Sí. Por tanto, dado el incrédulo que termine de leer este libro, yo lo invitaría a que reconsiderara toda la sabiduría bíblica compartida a través de estas páginas para que pueda descubrir con la ayuda de Dios la necesidad de que Él tiene de encontrarse con su Creador. Presenta el plan de salvación en lo último de su libro, ¿no? Sí. Vía la persona de Jesús antes de cruzar el umbral de la eternidad. Lo invitaría a que considerara sus caminos para descubrir que muchas de las consecuencias cosechadas no son más que el fruto de una vida sin dirección que está en necesidad de un ancla. Y esa ancla de la que hablamos
no, no es su instrumento, sino la verdad, y esa verdad no es una idea, sino una persona, Jesús. ¿Sí? Y él va a seguir hablando de la salvación para terminar su libro de integridad. Subrayé ahí, tiene que encontrarse con su creador. Y muchas de las consecuencias cosechadas no son más que el fruto de una vida sin dirección y que está en necesidad de una ancla. ¿Cuál es esa ancla? Jesús. Ujú. Adelante, Carmen. Gracias, Verónica. Por otro lado, al Quizá, incrédulo, ya leímos esta frase. perdón, es abajo, quizás al leer, Sí. sí, quizás al leer este libro te sentiste confrontado por las verdades encontradas en él. Si Dios trajo ese convencimiento a tu vida, solo necesitas hacer una cosa, que se resume en una sola palabra: arrepentimiento. Esa es la solución a tu pecado y al mío. No podemos olvidar que el hombre le dio la espalda a la sabiduría de Dios. Desde el mismo momento en que Adán y Eva pecaron, y desde entonces el hombre ha estado viviendo sin integridad delante de Dios y delante de los hombres. Por tanto, en la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, Jesús, quien se encarnó con una función muy específica: cumplir la ley de Dios que había sido quebrantada desde la transgresión de Adán. Al cumplir la ley, Jesús calificó para morir en nuestro lugar, pagando la deuda moral contraída por nuestros progenitores. Allí en la cruz, nuestros pecados fueron imputados a la persona de Jesús, cargando a su cuenta. Cargados a su cuenta, para que el día de mi arrepentimiento, su justicia o su santidad pudieran ser imputadas a mi vida. En la cruz, Cristo es tratado como si hubiese vivido mi vida, y el día que entregó mi vida al Señor, Dios me trata desde ese momento en adelante como si yo hubiese vivido la vida de Cristo. En otras palabras, Cristo fue condenado para que yo pudiera ser dejado en libertad. Amén. Qué linda manera de presentar el plan de salvación. ¿Se dan cuenta? Cópienlo, ¿no? Ahí en la página 320, subrayé arrepentimiento. Eso es lo que el mundo necesita, ¿no? Esa es la solución a tu pecado y al mío. Hoy mis vecinos empezaron a pelear y gritonear uno al otro. Y una vez más oré por su arrepentimiento, que Dios les dé carga por su pecado. ¿Te pasa? Escuchas el pecado de la gente y oras por ellos, ¿no? Y aquí empieza a presentar el plan de salvación. Desde que Adán y Eva pecaron y desde entonces el hombre ha estado viviendo sin integridad delante de Dios. Y en la página 321, él habla de esa palabra imputado, y es una palabra que, pues, si has estudiado algo de teología, ya lo has escuchado, pero si no, y me gusta, él lo explica en paréntesis, cargados a su cuenta. Dice, nuestros pecados fueron cargados a la cuenta a la persona de Jesucristo, de Jesús. Su justicia, su santidad fue imputada a mi vida. Él murió en la cruz y todo mi pecado cargado en él. Él muriendo en la cruz me dio su justicia. ¿No? Yo lo veo como una mala jugada, pobre Dios, lo que tuvo que hacer por nosotros, pero eso es parte de su plan. Y subrayé todo lo último, ¿no? Cuando dice, ¿no?, la persona de Jesucristo cargado se cuenta para que el día de mi arrepentimiento, su justicia o su santidad pudiera ser cargados, imputados a mi vida. En la cruz, y aquí presenta el plan de salvación. Cristo es tratado como si hubiese vivido mi vida,
Y el día que entrego mi vida al Señor, Dios me trata desde ese momento en adelante como si yo hubiese vivido la vida de Cristo. Así como muchas veces explico, antes Dios nos veía directamente pecadores. Cristo llegó. ¿Y qué ve ahora? Cristo. Él cargó mi pecado. Mi pecado fue cargado en Él, imputado a Él, y yo soy justificada ahora. Gloria a Dios. Dios me trata desde ese momento en adelante como si yo hubiese vivido la vida de Cristo. Cristo fue condenado para que yo pudiera ser dejado en libertad. Eso no te quita el aire, eso no te causa una gratitud que nunca podrías explicar. Esa es nuestra salvación, chicas. Y esa salvación tiene que impulsarnos a vivir con integridad en cada área de nuestras vidas. Vamos a continuar ahora con Vicky. Sí, Elenita. Todos y cada uno de los pecados descubiertos en la lectura de este material encuentran su perdón en el Calvario por la sangre derramada por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Perdón, Elenita. Sí, ¿cómo puedes no ser emocionada con todo eso? Si nunca has puesto tu confianza en la persona de Jesús, en su vida para el cumplimiento de la ley, en su muerte para el pago de nuestros pecados y en su resurrección para confirmación de sus promesas, hoy puede ser el día en que lo hagas. Si oyes su voz, no endurezcas tu corazón y ríndelo a Cristo como el Salvador de tu alma. Y chicas, pueden copiar eso y tenerlo en su Biblia. Si quieres saber explicar el plan de salvación, tenlo. Dile, eso leí en un libro, quiero leérselo. Y así compartes el plan de salvación con alguien. Muy bien explicado. Erika, ¿puedes seguir leyendo? Por otro lado, es muy posible que personas que nacieron de nuevo convertidas se han sentido igualmente confrontadas al leer este libro. Tu solución es la misma, el arrepentimiento. La mejor evidencia de que verdaderamente eres salvo no es que un día te arrepentiste, sino que desde ese momento has continuado arrepintiéndote cada vez que encuentras que tu vida no se conforma de acuerdo con el estándar de Dios. Termina. Las verdades del Evangelio son necesarias tanto para el que nunca ha creído como para aquel que ya es hijo de Dios. La realidad es que solo Cristo ha podido vivir una vida en perfecta conformidad con la ley de Dios. Es la única esperanza para cada ser humano. Pablo resume estas verdades en Romanos 3:20 al 26. Un momento leemos, pero quiero subrayar aquí, tu solución es la misma, el arrepentimiento. Eso es para nosotros todos los días. El Espíritu Santo redarguyéndonos, me arrepiento, perdón Dios. Desde ese momento has continuado arrepintiéndote cada vez que encuentres que tu vida no se conforme de acuerdo con el estándar de Dios, ¿no? Es un proceso de todos los días. Solo Cristo ha podido vivir una vida en perfecta conformidad con la ley de Dios. Por eso descansamos en Él. Y vamos a leer esos versículos. Adi, puedes leer lo último aquí y vamos a empezar a compartir lo que nos ha impactado. Y sacan el Kleenex y vamos a seguir llorando. Ok. Dice, porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir,
la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, ¿verdad? Amén. Con eso terminamos este libro y vamos a escuchar los comentarios de ustedes. Y vamos a hacerlo al revés. Ya que empezamos, pues voy al final y Selene es la última aquí. ¿Estás ahí, Selene? A ver si está, porque como no veo su cámara, si Selene no se conecta, Lulu. Y si es que no veo a Lulu tampoco y no sé si está. Selene, Lulu, y si no, Leonor Jaramillo, ¿estás ahí? Ok, todos están en negrillo. Elizabeth, ¿estás ahí? Aquí está. Bueno, A ver. no le puedo quitar el... Ok, Leonor. A ver, quita el micrófono. Ya lo hiciste. Hazlo otra vez. Y comparte lo que más te impactó de este libro. ¿Qué te habló Dios? Ok, y si ustedes no lo quitan, mientras, Mayra, tú puedes quitar tu micrófono para aprovechar el tiempo y mientras ellos quiten su micrófono. Mayra. Ok, Mayra. Tampoco. Ok. Amiu, tienes muy poco tiempo aquí en la clase. ¿Pero hay algo que te ha impactado? Sí, sí, Elena, realmente esto último que acabamos de leer es que debería impactarnos cada día a cada uno de nosotros, todos los días, todos los días, todos los días. Y tenemos que ser intencionales al ser mejores en integridad. Como tú bien lo comentabas, hay gente que se está amoldando a este mundo. Creemos que lo que dice el mundo es correcto. Sin embargo, Dios nos manda a ser íntegros y a trabajar para ser como Jesucristo. Amén. Gracias, amigo. Ujú. Mayra, puedes quitar tu micrófono, si no, Ana María. Ok, Mayra, ganaste. Sí, Selenita. ¿Puedes compartir lo que más te impactó? Se está congelando. Ok. Ese es el problema de Zoom. Ok, mientras en internet regrese Ana María. Sí, Elenita, buenas noches. Bueno, a mí lo que más que impactarme me sacó de muchas dudas que yo tenía. Sí me impactó, ¿no? Por supuesto, pero yo tenía muchas dudas acerca de que por qué si Dios nos prohibía mentir, la mentira es mala, por qué, por ejemplo, las parteras mintieron, la prostituta mintió cuando fueron a reconocer la tierra prometida. Y yo siempre me preguntaba, bueno, pues sí, pero yo nunca preguntaba a los pastores ni nada. Y entonces cuando estuvimos en esta lección donde está el absolutismo graduado y, por ejemplo, dice, puede ser la mentira justificada en alguna ocasión, y en esta lección está muy claro por qué sí podemos en ciertas ocasiones mentir y cómo, y a mí me impresiona cómo para Dios la vida tiene muchísimo valor. Por eso esto que ahorita está el movimiento del aborto y todo eso, digo, ay Dios mío, perdónanos porque de verdad no hemos podido de cierta forma levantar la voz, no hemos querido más bien levantar la voz para que esto no se apruebe ni se lleve a cabo, ¿no?
Entonces, pues orar por eso, pero eso es lo que a mí me impactó mucho y también, por ejemplo, me gustó mucho la lección donde habla sobre el absolutismo graduado y el relativismo. Ok, una cosa, Ana María. Ok. Compartir algo. Una cosa. Hay muchas, pero sí. Ok. Selene, tú ya quitaste tu micrófono y ya lo pusiste. ¿Puedes quitarlo otra vez para compartir? Ok, ya. Sí, yo lo quité lenta. Es que yo creo que mi internet fue, pero es que pues yo no leí todo el libro porque bueno, yo entré clases después. Sí he leído un poco del libro del principio pues creo que tal cual la palabra integridad como tal todos los ejemplos que pone, pues todo lo que es la moral y la civilidad me impresiona y me es un poco complicado retenerla. Pero se está cortando, Selene. Quizá lo puedes escribir en el chat y lo leo porque no se entiende. Ok, vamos a ir a ver si Leonor, Elizabeth, Lulu. Ok, si no, Leo, Javier. A ver cómo está tu internet. No se oye, Leo. Sí, quitaste el micrófono, tienes que hablar cerca del micrófono. No te retiras. Habla cerca. Ahí. Ahí. ¿Sí me oyes? Ahí sí, pero no lejos. Ok. Bueno, a mí lo que más me impactó es el carácter. Eso que estaba hablando ahorita precisamente Núñez al final, cómo el carácter te define, cómo por medio de la palabra, si haces un verdadero inventario y eres honesta contigo misma, defines ese carácter que es conforme a la voluntad del Señor. Ok. Gracias. Cintia. Hola, Elenita. Bueno, a mí lo que me impactó de este libro y pues agradecerle a Dios que pues nos permite este tipo de libros para redarguirnos, ¿no? Bueno, al menos a mí darme cuenta que he fallado en muchas cosas y pues cada vez que, no sé, que soy tentada, me acuerdo de, no estoy actuando con integridad, ¿no? Y me reprende y pues bueno, doy gracias a Dios por este tipo de libros. Gracias. Ok. Corto, conciso al grano, es la idea. Diana González. Sí, Elenita, buenas noches. A mí me gustó mucho el capítulo de cómo tomar decisiones sabias, porque creo que al menos yo he batallado mucho en las tomas de decisiones y esa frasecita que pusieron ahí en el libro, que en lugar de preguntarnos qué tiene de malo, sino qué tiene de santo lo que voy a hacer, me ha ayudado mucho a tomar unas decisiones. Muy bien. Okay. Veo la mano de Michelle levantada. ¿Puede esperar hasta que te lleguemos o necesitas decir algo? Okay. Espero, pero quería decir lo que yo entendí, pero me espero. Estoy tratando de seguir los cuadros. Fernanda. Buenas noches, Lisa. Bueno, a mí me impresiona pues la falta ya de valores y de ética y de moral de pues de las personas, ¿no? Que pues para ellos ya es algo muy normal. Pues, ahora sí, como dice la palabra, que a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno malo. Entonces, pues bueno, lo que me dejó este libro es a tratar de aplicar todo eso, la sabiduría, la integridad hasta cuando uno está solo. No nada más exteriormente, sino ser íntegro internamente también. Internamente, cuando nadie te ve, ¿no? Muy bien, gracias, Fernanda. Clara.
Aunque poquito tiempo estuviste, ¿algo te impactó que quisieras compartir? Sí, pues a mí lo que más me impactó de esto último que alcancé a entender, pues es el pecado, ¿no? De cómo también, pues sí, pues teniendo un rey tan sabio, que haber adquirido tanta sabiduría, aún así no pudo agradarle a Dios y cometió pecado, ¿no? Y creo que es muy importante que yo reconozca mi maldad, todo lo que he hecho delante de la presencia de Dios, porque yo no me salvo, no me salvo de los pecados o decir que yo no peco o que yo no voy a fallar. Y por eso para mí es muy importante lo que decía ahorita, ¿no? De cómo Jesús da su vida por nosotros y derrama su sangre para el perdón de nuestros pecados y estar constantemente en la presencia de Él, ¿no? Pidiéndole perdón por todo, porque si personas que han tenido tanta sabiduría y pegados a Dios, pues fallaron, o sea, fallaron y cometiendo tanto pecado, ¿de qué me puedo sorprender de mí, no? Hay que estar aferrado a él, nada más. Sí, sí. Gracias, Carita. Chuy, Bueno. ya me lo escribiste, ya puedes leerlo. Bueno, yo te compartí, Lenita, que en su momento, al estar leyendo este libro, el Señor me dio guía para algo que ahorita ya no se me hace tan trascendental, pero la verdad es que me guió para tomar una decisión muy importante en la cuestión de la economía. O sea, algo que sí es importante, que debemos de tomar mucho en cuenta de cómo vamos a administrar todo lo que Él nos da y que debemos al mismo tiempo esperar en Él. O sea, Él nos da, pero aunque nos da, tenemos que pedirle la sabiduría para saber, Señor, bueno, ya me lo diste y ahora de todo esto que hago, y en especial yo creo que Él me respondió de una manera maravillosa para no meterme en una situación que hoy en día le doy gracias de que no accedía a hacer eso por mi preocupación o por tal vez mi falta de confianza en Él, ¿no? O sea, me la mostró así de frente y dije, no, o sea, como te escribí, conforme iban pasando las hojas de ese capítulo, cada vez me convenció más, dije, esta es la respuesta, o sea, ni siquiera te había preguntado, pero caímos en este tema y ahorita me acabas de responder. Pues gloria a tu nombre por eso, definitivamente. Qué bien, gracias a Dios. Nos da dirección clara. Maggie. Yo escribí esto, para que nuestra vida sea íntegra y nuestra conciencia esté firme, convicción, ser veraz y actuar con sabiduría ante la presión del mundo. Debemos buscar a Dios, depender de Él con su palabra en oración, para confiar en su soberanía, creer y esperar en sus promesas, aceptando su voluntad. Entonces, Él nos guiará dándonos discernimiento para saber cómo actuar, cómo conducirnos para agradar a Dios y ser a su imagen. Todo es posible a través de Cristo. Muy bien, Maggie. Ayuda a pensarlo antes de escribirlo, ¿verdad? Y así lo tienes y puedes dejarlo en el libro para recordar. Wanda. Yo también lo escribí. Puse la integridad y sabiduría en resumen. Yo entiendo que es el temor al Señor. El temor al Señor que implica que necesitamos tener reverencia, respeto y honor a quien es Dios, hacia su persona y sus mandamientos. Y por otro lado, debemos temer a las consecuencias que derivan de quebrantar las ordenanzas del Señor. El temor del Señor nos coloca en una correcta relación con Dios, nos lleva a consultar su sabiduría dada en su palabra y nos permite ver la vida de la manera que Dios espera que lo hagamos. Cuando estamos en una relación genuina con Dios, Él ilumina nuestro entendimiento, haciendo sabio al sencillo. Cuando oremos, debemos de pedirle a Dios conocimiento de su voluntad, sabiduría y comprensión espiritual
y nos va a dar como resultado un buen andar digno del Señor que le va a agradar en todo. Muy bien. Guárdalo en el libro. Ana Laura. Vamos contigo, Lulu. Ya estás ahí. Después te llamo. Ok. Bueno, Ajá. a mí lo que más me impactó es que dice que la integridad implica no tomar atajos y también habla de la parte de que un cristiano debe de caracterizarse o debe de distinguirse del no creyente. Entonces, pues también sirve como un autotest de ver cómo estamos en nuestra vida espiritual. De que, o sea, no hay forma, o sea, debemos de ser íntegros y eso es lo que también Dios nos manda. Sí. Es cuando yo les digo, si no pueden estar en la clase, mándame un resumen y les pregunto, ¿vieron todo el video? ¿O nada más vieron el capítulo y tomaron apuntes? ¿No? La idea, no tomar atajos, ¿no? Tienen que ver todo el video, ¿no? Y me ha encantado leer lo que han escrito, ver que cumplen, ¿no? Y sé que es para su bien, es como les dicen a sus niños, tienen que terminar sus verduras porque les hace bien. Muy bien, Laura. Gaby, ya no te veo ahí. ¿Estás ahí, Gaby? Si no, vamos con Adi. ¿Cuál Gaby? Pues hay Gaby Rosas y Gaby, no sé, no dice. Así es que creo que es Gaby Rosas si no está. Adi. Ya llegó Gaby Rosas. ¿Estás ahí, Gaby? ¿Puedes quitar el micrófono? ¿Puedes compartir lo que más te impactó de lo que... Ay, perdón, no había quitado el micrófono, perdón. Pues la verdad, todo el libro me impactó, pero en cada una de las enseñanzas Dios me estaba hablando más en la toma de decisiones. A veces yo en una situación que estuvimos viviendo en casa, y pues con mi mami y algunos otros familiares, yo le preguntaba a Dios cómo tomar la decisión correcta. Y de verdad que fue ese tema, bueno, específicamente para mí fue de grande bendición, porque no fue solamente en esa clase, sino prácticamente fue como en unas 4 clases, la toma de decisiones, y yo por más que quería tomar mis atajos, mis decisiones, el Señor venía, el Espíritu Santo venía y me redarguía. Entonces, ahora que veo esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que siento esa paz en mi corazón, en mi alma, porque tomé la decisión aún en contra de mi yo, aún en contra de mi razón, tomé la decisión que Dios quiso que yo tomara y pues, obedecí, pues me siento muy tranquila y le doy muchas gracias a Dios porque, pues, estoy bien con mi mamá, estoy bien con con los familiares. Entonces, de verdad, le doy muchas gracias a Dios. Gracias a Dios por lo que, pues, me ha permitido aprender en este grupo. Muy bien. Elenita, sigue un espacio. ¿Quieres compartir? Es que pones y quitas, entonces necesito que... ¿Ya quieres compartir, Leonor? Sí, un segundo. Pues gracias a Dios por este libro. He podido entender, pues creo que en todos los capítulos Dios me confrontó, pero una cosa muy importante es la integridad con nosotros mismos, conmigo misma, de ver mis fallas en muchos de los artículos que vimos y ver que bueno, yo vivo muchas veces para los demás, pero pues como que últimamente estoy aprendiendo por medio de de este libro, de la oración, de la palabra de Dios, pues mi compromiso conmigo mismo y con Dios, porque a donde voy es a la presencia de Dios. Y yo no puedo estar viviendo una vida que está repartida en los demás por atención, por cuidado, y siempre me he despreocupado de mí misma con mentiras, con engaños, con situaciones, como dice la palabra de Dios, con una apariencia de piedad, y sin embargo Dios me confronta a mi verdad, a mi verdadera verdad.
Y yo le doy gracias a Dios por este momento y por este libro y por todo lo que me han ayudado a entender. Gracias. Gracias por tu corazón dispuesto. A ver, estamos con Ari. Adi, y ahora sí ya fuiste paciente. Ok, bueno, sí me impactó igual que a todas. Todo el libro tiene ejemplos muy reales, muy detallados, muy confrontativos. Y bueno, el capítulo 6 fue uno de los que Dios me contestó también, el de la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. Y lo que me impacta es la cita que vimos ahí, la de Juan 18, donde Jesús está ante Poncio Pilato y le dice que Él es la verdad, que Él vino a encarnar la verdad, no que vino a decir la verdad, sino que Él es. Entonces, ay, a mí eso me contestó muchas cosas, me impactó mucho porque es como un modo definitivo de, de andar en Él, o sea, un modo de demostrar abiertamente si eres cristiana. Estar siempre en la verdad, saber que estamos en la verdad y que fuimos llamados, como decía igual el capítulo, a decir la verdad, a tener una voz fidedigna. Entonces, yo tenía muchas dudas respecto de eso y todo, y ya incluso lo había comentado en otros estudios o con otras personas, y aunque me daban respuestas con la Biblia, pero como que mi espíritu no quedaba muy satisfecho, muy convencido, y leyendo todo este capítulo de verdad me edificó mucho. Gracias a Dios. Erika. Yo, pues antes que nada, muy agradecida con Dios porque pues la oportunidad que me dio para tomar esta lectura y la verdad lo volvería a retomar porque se entiende mucho mejor. Creo que la integridad es un punto muy importante, que es la verdad, es andar en la verdad. Honestidad e integridad van de la mano, que no nos permite llevar a ser deshonestos y la integridad no te lleva a ser, la honestidad te lleva a ser íntegro y la integridad te lleva a ser honesto. Ya va de la mano y es algo pues maravilloso que uno realmente lo vive y, y pues relativamente va comprometido, ¿no? Responsabilidad, mucha responsabilidad y ser temerosas, ¿no? En la integridad. Eso es lo que, ¿Puedes bueno, dar todo el libro. puedes corto el ejemplo que me diste Sí, un testimonio. cómo Dios te dio convicción de... Bueno, pues no me da pena porque es algo un hábito que uno trae arraigado, ¿no? Redúcelo rápido porque varios faltan. Sí, entonces, yo tenía la costumbre de que si me invitaba a tomar un café desde antes, me llevaba yo los sobrecitos de azúcar porque, pues uno dice, yo pago un café de 70 pesos en el Starbucks o donde quiera que vas, pues me llevo, pues, mi azúcar, ¿no? 5 sobrecitos, y no porque no puedas pagar o no puedas comprar azúcar, pero ya es un hábito feo. Entonces, pues no tiene, antes de leer el libro, seguía cometiendo yo el hábito de llevarme azúcar y llenar mi botecito de azúcar. Y no tanto porque yo consuma azúcar, pero yo quiero tener azúcar de la cafetería. Pero ya llegando, no sé a qué tema, capítulo, em, ya me paré. Me invita a tomar un café mi esposo antes de ese capítulo y me dice, toma pues, para nuestro café, para el azúcar, para tu bote. Y ya no me lo pude llevar. Ya fue la obra que está haciendo Dios en mí y pensé, si esto está haciendo en mí tan pequeño, pues ¿qué más nos espera con grandes cosas?
Ujú. Gracias. Muy, así de sencillo. No te puedes quedar con el cambio cuando te das cuenta. No puedes llevar de más si no lo ocupas, ¿no? Gracias, Erika. Vicky. Sí, gracias, Elenita. Buenas noches. Pues es que yo escribí varias cosas, pero pues Una. algo que me impactó en la página 12 es que habla sobre la sexualidad, sobre el consumo de pornografía y que aún en los creyentes todavía hay mucho todo ese tipo de cosas, la fornicación, el adulterio. Y todo eso, pues sí, me impactó porque digo, a veces uno se queda pensando y dice, ¿cómo es que conociendo la palabra de Dios aún llegamos a cometer todo ese tipo de cosas? Pero bueno, es algo que también Dios enseñó a mi vida, ¿no? Que también tengo que tener mucho cuidado con todo tipo de películas que vemos, los programas, lo que hay en internet, todo eso. Y pues gracias a Dios por, la verdad, el libro estuvo maravilloso. Gracias a Dios por la vida del pastor Núñez, por tu vida, Elenita, muchas gracias. Y pues seguimos orando al Señor porque siga dándote sabiduría y te siga dando muchas fuerzas y salud. Continúa Gracias. mucho tiempo, pero gracias. Ok, Carmen. Muchas gracias, Elenita. Yo te había escrito algo y lo había mandado por WhatsApp, pero voy a ser más rápida y que sea algo más aplicado a mi vida. Cuando llegamos en uno de los capítulos, pasó que me confronté con una situación en la que mi mamá me dice, vamos a decirle a tu hermano que vamos a mentirle. En pocas palabras me dijo mi mamá, vamos a mentirle. Y yo le dije a mi mamá, le digo, no, ma, espérame, no podemos mentir porque una mentira te lleva a otra. Y dice, se queda pensando mi mamá, pues sí, pero no pasa nada. Le digo, no, mami, no podemos hacer eso porque eso no es bueno delante de Dios, ¿no? Te confronta. Yo le dije, mami, no. Dios dice en la palabra, en su palabra que no debemos de mentir, ¿no? Y entonces, y muchas situaciones que cuando iba leyendo el libro o en la semana, y Dios me confrontaba, ¿no? Yo decía, qué bueno eres, porque ciertamente a veces decimos, pues no pasa nada si miento, pero no, y bueno, esa es una de las muchas cosas que me pasó durante parte de la lectura del libro, porque todavía yo no lo he terminado como tal, ¿no? Yo ahorita estoy en los capítulos del medio, pero ha sido de mucha bendición, de verdad que Dios me confronta y me ha enseñado muchas cosas. Dios te bendiga, hermana Elenita. Adiós. Ale. Bueno, pues igual a mí me pareció muy buen libro y también me ayudó a ver que muchas veces yo no he sido íntegra y, por ejemplo, cuando alguien habla de algo que no va en contra, o sea, que va en contra de Dios y uno se queda, bueno, yo me quedo callada y eso pues yo sé que no está bien y pues Dios me ha confrontado con eso y pues siempre le pido que me ayude a no quedarme callada y a expresar lo que Dios dice en su palabra. He visto un gran avance en esa área de tu vida, Ale. Gracias a Dios. Ruth. Gracias a Dios. Buenas noches. Pues yo, como ustedes saben, yo ya me uní avanzado en la lectura. Sin duda, comparto la misma opinión que ustedes. Es un libro, pues, muy bíblico y que nos da una enseñanza a nuestra vida, ¿no? A mí algo que me impactó mucho, así como en general de lo que he leído, es cómo el Señor sí nos exige para tener esa sabiduría y esa integridad, pero también nos da Él las herramientas. O sea, sí nos pide, pero Él nos está dando todo, como aquí tomé la nota que dice, la gracia de Dios nos capacita para hacer todo que Dios nos llama a hacer, pero que también requerimos ser humildes para depender de Dios. Entonces, a mí esa parte es la que me maravilla, ¿no? O sea, cuán hermoso es el Señor de que sí me exige, pero también me está dando todo. Y solamente es el esforzarnos, ¿no? También decía en una parte de un capítulo que
tomaba un texto de Proverbios y que decía, si amas mi palabra, sí, pero nos hace un llamado a ponernos en acción. Y pues el Señor es el que también es nuestra fortaleza en todo lo que hagamos y es el que nos da dirección en nuestra vida. Muy bien, Ruth. Gaby Cárdenas. Corto, conciso, al grano, chicas. Estamos sobre la hora. A partir de este libro que habla de la integridad, cuando estoy leyendo las escrituras, veo cómo la integridad se menciona pues en muchísimas partes. Un salmo que me aprendí que me gusta mucho es el Salmo 15 porque dice que ¿quién habitará en la presencia, en el tabernáculo del Señor? Y habla de la integridad. Y justamente ahorita estaba yo encontrando esto donde habla la palabra que dice aquí. En el libro de el Pastor Núñez dice, el síndrome del éxito, prosperidad, posición y poder, que es lo que, digamos, está atrayendo a la gente, ¿no? Y esto que acabo de encontrarme aquí en Isaías, que es lo que realmente el Señor nos da, dice, Él será la seguridad de tus tiempos, abundancia de salvación, sabiduría y conocimiento. El temor del Señor es tu tesoro. ¿Qué es lo contrario de esto? Entonces, cada que yo leo la palabra y estoy viendo la palabra integridad, obviamente nos confronta con cada cosa, pero ya me fijo específicamente, como ahorita, cómo es eso de la integridad, porque también en Romanos habla de que en Romanos 12:1, de cómo debemos presentar nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo incluye los pensamientos, los ojos, las manos, todo. Porque también, pues el Señor dice que, bueno, Él ve las intenciones del corazón. Eso me da temor, porque es algo que no hemos hecho. Sin embargo, Él ve los pensamientos y las intenciones del corazón y para mí eso es tremendo. Gracias, Gaby. Rosa Segura. Sí, Elenita, gracias. Bueno, pues ves que yo ya entré casi a los últimos 3 capítulos, pero algo que en lo personal a mí me impactó mucho es que pues yo no sabía cómo orar por mi esposo, porque es una persona muy difícil y gracias a el libro me he enseñado el Señor pues me ha enseñado a orar por él y como hace un momento comentaron, pues orar por su salvación, ¿verdad? Porque yo no sabía cómo. Y algo no fuera, pero que con todos los ejemplos que tenemos de los diferentes personajes de la Biblia, sus fallas, sus convicciones, su esfuerzo, a mí me fascina que por encima de todos los seres humanos, el plan divino del Señor se llevará a cabo, Elenita. Y el sacrificio de Jehová, porque también fue un sacrificio, haber entregado a su hijo, me confronta mucho, Elenita. Y le doy gracias al Señor por habernos elegido y que luchemos por ganar esa elección, Elenita. Gracias, eres un amor para guiarnos. Maru. Por eso pedí que lo tuvieran escrito, corto, conciso, al grano. ¿Ok? Pero veo que muchos no lo escribieron y pues ni modo. Yo también empecé a leer más o menos del 11 para adelante, pero ya lo estoy empezando a leer otra vez desde el principio. Es un libro para volver a leer ya que hayamos terminado y ver los videos y hacerlo otra vez. Sí, lo voy a hacer. Y pues es un libro que habla impresionantemente del pecado desde el principio al fin. Ese pecado que se esconde en una no devolución de cambio, que creemos que no importa, es importantísimo. La disque mentira blanca de la que todos hablamos. La verdad es que el pecado es el que sobreabunda en nosotros y no somos íntegros. Lo que debemos luchar es por esa integridad, porque usamos cositas muy pequeñitas para esconder la palabra pecado, que el Señor no le ha dado tamaño.
Es tan grande una mentira chiquita como un asesinato. Gracias, Maru. Marta. Martita Grimaldi. Sí, gracias, Elenita. Bueno, yo inicié el libro un poco empezado, pero bueno, es una de las cosas que me impactó muchísimo. No soy una persona con costumbre a mentir. En general, soy franca y digo las cosas como son. Sin embargo, me di cuenta que dabas cosas tan pequeñitas como exagerar, era mentir. Y gracias, cosas grandes y era mentir. Entonces, te das cuenta que solamente por no ofender al amigo o por que no se sienta mal, le puedes decir algo como una mentirita chiquita, como dicen, mentiritas blancas. Y entonces esto me hizo pensar, ok, ofendo a mi amigo si le digo algo muy claro, mejor le digo una mentira, pero si ofendo a Dios, esa es la única. Lo que más me impactó es que lo que omitimos solamente es mentirle al Señor. Y con Él pecamos, y Él que nos ha dado tanto amor y la salvación, a Él es al que le mentimos y no al amigo ni a las demás personas. Y esto me impactó muchísimo. Hombre que a Dios. Gracias, Martita. Michelle. Buenas noches nuevamente a todas. Bueno, también no entré al principio, pero uno de los pasajes, bueno, de los capítulos que me gustó más y me confrontó más a mi vida es la de cómo entender la voluntad de Dios. Y bueno, escribí una parte que vimos mucho lo que es Romanos, ¿no? Yo había leído los Romanos, pero no había entendido de esta forma y entendí que, por ejemplo, Romanos 8, que en medio de las dificultades, Dios está obrando en nuestra vida de manera individual. Otra palabra que me gustó mucho del autor es que dice que Dios está orquestando, que está trabajando en medio de las dificultades, que cuando no estamos en la voluntad de Dios nos genera problemas y que la voluntad de Dios es perfecta, lo escribe en Romanos 12, 1, 2, y que la voluntad de Dios es que vivamos para su gloria a pesar de las dificultades y que todo lo que Él lo hace de una forma perfecta. Y también te agradezco porque en mi vida ha habido muchas dificultades, muchas tristezas, pero en uno de los estudios que nos estabas compartiendo, dijiste, no podemos estarnos lamentando todo el tiempo, ¿no? Y a veces mi vida había sido así, es que me he pasado, es que sucedió. Y entonces mi mente siempre estaba, pero este capítulo me gustó mucho porque sí me confrontó a que a veces, como decía Martita, a veces nosotros en las cosas mínimas que pensamos que no es pecado, y uno de mis pecados era que me quejaba mucho a veces con Dios y le decía, ¿por qué haces esto? ¿Por qué me haces? Pero entendí que Dios, su mente infinita no es igual a mi mente finita, y que todo lo que Él hace, como le pasó a José, es por voluntad de Él, y que Él tiene control y que su voluntad es perfecta y mi voluntad es imperfecta, y que yo debo de agradecer por todas las dificultades, por todo lo que Él hace, y que debo de esperar en Dios y confiar en Él. Y sí, ese capítulo me confrontó mucho a mi vida personal. Gracias a Dios. Te agradezco. Perdón, nos habló mucho. Tere. Buenas noches. Bueno, yo anoté algo muy sencillo, una síntesis de todo lo que me dejó el libro, que la integridad y la sabiduría son los distintivos de todo cristiano. Y cito una frase que encontré en la lectura, que están conformados por la mente de Dios, que para mí es algo muy importante, mucha responsabilidad. Son las enseñanzas de acuerdo a su palabra y también a la obra de Cristo. Me impactó mucho, me gustó mucho el plan de salvación expresado de una manera sencilla al final, como que eso amarró todo y resumió todo lo que vimos del libro. La Biblia nos llama a hacer buenas obras y a vivir piadosamente.
esas son las áreas pues, que me impactaron más, que es la enseñanza que debemos llevar de la palabra de Dios y que es el área, en mi caso, de mi vida, que debo trabajar. Gracias, Tere. Delia. Pues a mí también, uno de los capítulos que me impactó mucho, que me hizo ajustarme a mi vida, es cómo buscar y entender y aceptar la voluntad de Dios. Esta es una de las áreas donde trabajé por muchos días y pues aquí nos dice que la voluntad de Dios es perfecta, que pues por lo cual su voluntad tenemos que tenerla siempre, todos los días enfrente. Y aceptarla es lo que nos cuesta trabajo a veces. Y a mí eso fue lo que me ayudó mucho. Y también dice, Él desea hacernos conocer su voluntad, pues no lo podemos obedecer si no conocemos su voluntad, y no podemos conocer su voluntad si Él no nos la revela primero. Y pues nos la revela primero a través de su palabra y a través del estudio y la comunión con Él. Entonces sí, es la lucha que tengo yo todos los días, de que en muchas áreas de la vida cotidiana pregunto, Señor, ¿esta es tu voluntad de seguir así? De estar de esta forma, de estar luchando con mi esposo, con los hijos, y pues nos da cosas que su voluntad es primordial de Él y no de nuestra. Someternos a Él es lo que es la... Gracias, Delia. Lulu y Susi son las últimas. ¿Quién quita el micrófono primero, Lulu o Susi? ¿Quién va a ganar? Yo creo que Susi. Ya gané. ¿Qué tal? Buenas noches, mis hermanas. Pues a mí todo el libro me confrontó. Es como decía una de mis hermanas, no me acuerdo de su nombre, quién lo dijo, pero es el centro de la vida cristiana, la integridad y la sabiduría. Y en este capítulo 11 que se trata, dice, integridad y sabiduría al resistir la tentación. Me impactó mucho en la página 223, que dice en una parte, dice, comprender que lo que nos tienta depende de lo que hay en nuestro corazón, es haber comprendido uno de los mejores conceptos para crecer en santidad, porque nos permite entender que podemos presentarnos ante Dios y pedirle que radique de nosotros aquello que hace la tentación atractiva a nuestros ojos. Entonces, realmente no tenemos a quién culpar, ni al diablo, ni nada, ¿no? La tentación, lo que nos tienta a nosotros es lo que hay dentro de nuestro corazón. Y tenemos que estar constantemente, bueno, yo le pido al Señor, muéstrame qué hay en mi corazón y ayúdame a arrepentirme y a pedirte perdón, porque puedo parecer muy santa, ¿no? Y portarme muy bien, pero en realidad ahí adentro de mi corazón hay cosas que me tientan, ¿no? Por ejemplo, cuando voy conduciendo y me enojan, ¿no? Que no se apure el de enfrente y quisiera decirle muchas cosas, entonces eso es lo que hay en mi corazón, ¿no? O a veces quiero mentir, o hay tantas y tantas cosas con las que lucho todo el tiempo, ¿no? Entonces, esta parte me confrontó muchísimo y todos los días, en todo momento, tengo que pedirle al Señor que me muestre qué hay ahí en mi corazón y que que Él me conceda el arrepentimiento y que yo pueda pedirle perdón para que Él vaya transformando mi vida. Esa es la parte que más me impactó. Gracias. Y bueno, aquí en Primera de Pedro 1, 6 al 7, que está en la página 222, dice, en lo cual os regocijáis gradualmente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada
se hallara que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Entonces, Dios nos pasa por esa prueba para ir formando nuestro carácter más como el de Cristo. Entonces, aunque lucho, ¿no? Es una lucha, pero Dios me transforma. Todos nosotros también. Sí. A ver, Lulu, con broche de oro, creo que eres la última, ¿no? ¿Hay alguien de Lulu que Sí, compartió? No. Ya. sí, aquí estoy. Bueno, pues a mí también me ha confrontado este libro y me ha enseñado muchas cosas y sobre todo a ver mi pecado, que a veces soy orgullosa y también me ha enseñado lo que es su voluntad, que su voluntad es perfecta y agradable y muchas veces no la he aceptado. Y porque pues sí, como había dicho Delia y todas las que hablaron de acerca de su voluntad, que nos quejamos y pues Dios a veces y no entendemos que su voluntad es soberana y cuando es soberana pues sabemos que Él conoce nuestras necesidades. Me ha enseñado también a tener contentamiento y también que sus propósitos en mi vida son eternos. Y pues todo esto me ha enseñado que debo estar contenta, que debo agradarle en medio de todas mis pruebas y ahorita más cuando ya me enfermé de mi tiroides, pues también el Señor me ha hecho fuerte y pues aquí estoy dándole gracias y gloria por todo lo que me ha dado y es para su gloria. Y gracias, Elenita. Te quiero mucho. Delia, ¿quieres agregar algo más? Sí, Elenita, quiero compartirles que fui antier al doctor y pues le doy gracias a Dios que mi enfermedad está controlada, que entró en una fase de remisión. No lo entendía, pero creo que a nivel molecular está controlada y le doy gracias a Dios por eso, porque sé que muchas estuvieron orando desde el principio, han estado conmigo y eso me llena de amor y de gozo y de que pues es voluntad de Dios que sigamos así y pues que... ¿Te quieres todavía con vida para seguir moldeándote? Sí. Así es, gracias. Por soportarnos, Elenita, y porque nos jales las orejas a veces. Voy a orar para dar gracias a Dios por este tiempo, a menos de que alguien quiere decir una cosita más. Ok, Señor Jesús, muchas gracias por tu paciencia con cada uno de nosotros. Nos has enseñado tantas cosas para que seamos más semejantes a Cristo y por eso no tenemos ni palabra para agradecerte tu cuidado de nuestras vidas. Gracias por el Dr. Núñez, por escribir este libro y confrontarnos. Ayúdenos a repasarlo para que sigas moldeando nuestros caracteres y que vivamos para ti. Y gracias por el nuevo libro que has puesto en nuestras manos. Me impresionas, Dios, que justo terminando el otro llegó. Ni un día antes, ni un día después. Justo en el tiempo para repartirlo. Todo para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Puedo decir algo?